Hay casos criminales que desaparecen con el paso de los años. Las pruebas se pierden, los testigos olvidan detalles y los expedientes terminan acumulando polvo dentro de una oficina olvidada. Con el tiempo, muchas personas simplemente aceptan que jamás conocerán la verdad. Pero existen otros casos diferentes, casos que parecen negarse a morir, historias que permanecen ocultas durante décadas, esperando el momento exacto para regresar. Y cuando finalmente vuelven a salir a la luz, lo hacen de una manera tan inesperada que resulta imposible no preguntarse si algunas verdades realmente pueden permanecer enterradas para siempre. En 1974, un hombre llamado Freddy Farah fue asesinado dentro de su propia tienda. El crimen dejó a una familia completamente destruida y a un pequeño niño de apenas 6 años enfrentándose a una pérdida imposible de comprender. La policía encontró pistas importantes, pero ninguna fue suficiente para resolver el asesinato. Durante más de 40 años, el caso permaneció sin respuestas. El asesino nunca fue encontrado y las pruebas quedaron archivadas como parte de un expediente olvidado. Sin embargo, décadas después, un giro inesperado y el avance de la tecnología permitirían descubrir algo que nadie imaginaba. Esta es la historia de un crimen olvidado, que tardó 43 años en acercarse a la verdad. Capítulo 1. El crimen. Todo comenzó en el año 1974. Freddy Farah trabajaba en su tienda como cualquier otro día, sin imaginar que esas serían sus últimas horas con vida. Lo que ocurrió dentro del local todavía sigue siendo perturbador, incluso décadas después. En algún momento, alguien entró a la tienda. Las circunstancias exactas nunca estuvieron completamente claras, pero lo que sí se sabe es que el encuentro terminó de forma violenta. Freddy Farah fue asesinado, dejando tras de sí una escena del crimen llena de preguntas y muy pocas respuestas concretas. Cuando la policía llegó al lugar, los investigadores comenzaron a recopilar todas las pruebas posibles. Entre los elementos encontrados había algo que parecía extremadamente importante: varias huellas dactilares. En aquel entonces, las huellas eran consideradas una de las herramientas más efectivas para identificar criminales. Sin embargo, la tecnología de la época tenía muchas limitaciones. Las comparaciones debían hacerse manualmente, y los sistemas de identificación estaban lejos de ser precisos. Aunque las huellas fueron almacenadas cuidadosamente, los investigadores no lograron relacionarlas con ningún sospechoso conocido. Con el paso de los meses, las pistas comenzaron a agotarse. Los detectives no pudieron avanzar y poco a poco el caso empezó a enfriarse. El asesinato de Freddy Farah terminó uniéndose a la larga lista de crímenes sin resolver que parecían destinados a permanecer en la oscuridad para siempre. Capítulo 2. 43 años de silencio. Mientras el caso quedaba archivado, la vida continuó para todos, excepto para Bobby Farah. Él tenía apenas 6 años cuando perdió a su padre, y creció cargando una pregunta que nunca pudo responderse: ¿quién había sido el responsable del asesinato? Con el paso de los años, Bobby intentó seguir adelante, pero el recuerdo de aquella tragedia jamás desapareció. Cada aniversario del crimen era un recordatorio constante de que el asesino seguía libre y que la justicia nunca había llegado realmente para su familia. Las décadas comenzaron a pasar lentamente. 10 años se convirtieron en 20, luego 30, y finalmente más de 40 años habían transcurrido desde aquella noche en la tienda. Para muchas personas,
El caso ya era simplemente una historia olvidada del pasado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un encuentro fortuito relacionado con la investigación hizo que las autoridades volvieran a interesarse en el expediente original. Lo que parecía un caso muerto empezó a recibir nuevamente atención después de décadas de silencio absoluto. Los investigadores decidieron revisar las pruebas antiguas utilizando tecnología moderna. Las huellas dactilares encontradas en 1974 fueron analizadas otra vez, esta vez mediante sistemas computarizados mucho más avanzados que los disponibles en aquella época. Y fue entonces cuando ocurrió algo impactante. Después de 43 años, una coincidencia finalmente apareció en los registros. Las huellas apuntaban hacia un nombre específico: Johnny Miller. Capítulo 3. La verdad regresa. El descubrimiento cambió por completo el rumbo del caso. Lo que durante décadas había sido un misterio sin respuestas, ahora tenía un posible sospechoso identificado gracias a una prueba que permaneció olvidada durante más de 4 décadas. Para Bobby Farah, aquel momento debió sentirse irreal. Después de pasar prácticamente toda su vida esperando respuestas, finalmente existía la posibilidad de acercarse a la verdad sobre la muerte de su padre. El caso también mostró hasta qué punto la tecnología moderna ha transformado las investigaciones criminales. Pruebas que antes parecían inútiles, ahora podían analizarse con una precisión imposible de imaginar en los años 70. Algo tan pequeño como una huella dactilar terminó convirtiéndose en la clave para reabrir un crimen olvidado. Pero lo más inquietante de esta historia es pensar que el asesino logró vivir durante décadas sin ser identificado. Mientras el caso permanecía archivado, el tiempo siguió avanzando para todos los involucrados, como si el crimen hubiera desaparecido completamente. Sin embargo, la verdad nunca desapareció realmente. Permaneció escondida dentro de un expediente olvidado, esperando el momento adecuado para volver a salir a la luz. Y cuando finalmente lo hizo, bastó una nueva revisión para cambiar toda la historia. El asesinato de Freddy Farah demostró que algunos casos jamás terminan por completo. A veces solo necesitan tiempo, paciencia y una segunda oportunidad para revelar lo que realmente ocurrió. Historias como esta son un recordatorio de que el tiempo no siempre logra borrar los secretos. Aunque pasen décadas, algunas verdades permanecen ocultas bajo la superficie, esperando a que alguien vuelva a abrir un expediente olvidado. Durante 43 años, el asesinato de Freddy Farah parecía condenado a permanecer sin resolver. La familia tuvo que convivir con el dolor, la incertidumbre y el peso de no saber quién había sido responsable de aquella tragedia. Pero incluso después de tanto tiempo, las pruebas seguían allí, silenciosas, esperando el momento en que la tecnología pudiera finalmente revelar aquello que antes era imposible descubrir. Y fue precisamente eso lo que terminó acercando el caso a una posible resolución. Resulta inquietante pensar en cuántos crímenes olvidados podrían resolverse algún día gracias a nuevos avances tecnológicos. Casos que hoy parecen imposibles podrían esconder respuestas esperando dentro de viejos archivos cubiertos de polvo. Porque algunos misterios nunca desaparecen realmente, solo esperan. Si te gustan las historias reales, los casos perturbadores y los misterios sin resolver, suscríbete a Crónicas de lo Inexplicable y acompáñanos en la próxima historia, porque aún quedan muchas crónicas esperando ser contadas.